Buenos días. Hoy traemos a Antonio Román Molina, oriundo de Ciudad de México y binacional colombiano. Hizo sus estudios en Ciencias Políticas con énfasis en estudios migratorios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está cursando una maestría sobre estudios latinoamericanos en Costa Rica. Trabaja en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Es activista político y social y fundador y activista del colectivo de la Escuela de la Ruta Migrante. Con esta presentación, nos gustaría empezar preguntando sobre el tema que nos reúne a hablar, y es la gentrificación. Primero, nos gustaría saber qué podemos entender por gentrificación y qué relación tienen las dinámicas de ocupación y colonización urbana con la gentrificación. La gentrificación es un proceso en el que se elevan los precios y se modifican las condiciones de vida de manera controladas por los monopolios que están interesados en el valor y en el precio de esos espacios. Entonces, cuando sucede eso, generalmente se incita a poblaciones que tienen una alta captación o remuneración o forma de vida a que se queden allí. Pero eso desplaza completamente y aumenta los precios de la vivienda, de los servicios, y claramente no es consensuado con la gente que está ahí, lo que está ocasionando grupos que se les llama, son como paramilitares, ¿sí? Pero son grupos antiocupación, formados para violentar y atemorizar a la gente, a los vecinos. En la primera pregunta, pues creo que es importante mencionar que no hay un factor determinante entre si llega mucha gente turista o si llega gente a colonizar un barrio, como si lo es determinante el monopolio de las inmobiliarias, de los servicios y de la calidad de vida que allí se da de manera gratuita y no privada. Entonces es la privatización del espacio público. Muy bien. ¿Y cómo afectan a los residentes originarios los movimientos turísticos que culminan en migración? Un ejemplo, no es por decir que va a llegar digamos, a Medellín, llegan turistas de vacaciones, y entre más turistas de vacaciones llegan, más se gentrifica la zona. Realmente estas poblaciones que son migratorias, les dicen, por así decirlo, pero no las turistas, sino migratorias, sí generan un cambio en los servicios ofrecidos, pero no es determinante, porque no es hasta que, ¿cómo decirlo?, un sector organizado como una inmobiliaria determina, o también muy importante mencionarlo, los planes de desarrollo públicos. Esos son los dos factores que generan una gentrificación acelerada, descontrolada y sin consensos ni consultas con los residentes. El sector privado, como las inmobiliarias o el sector de espectáculos, y los planes de desarrollo poblacional o urbanísticos, los POT, les llaman una cosa así. Son POT, Plan de Ordenamiento Territorial, así le llaman aquí en las ciudades, en Colombia. En otros lugares llaman diferente. Generalmente cuando llegan este tipo de migraciones turísticas o de grandes capitales, generan un aumento en los servicios. Eso sí, está comprobado. En Costa Rica, la dolarización ya manejaban el dólar, pero el hecho de que manejen dólar implica que cuando llegan los turistas con dólares, aumentan los precios de las rentas. Esto lo aprovechan las inmobiliarias para, cuando hay un boom, venderles estos pisos, desplazar a la gente, pero esto ya está, ese es el segundo paso. El primer paso es construir estos rematar o remodelar grandes barrios, pero eso implica, digamos, el caso de Corferias, generar todo un proceso de años para acrecentar la zona, darles un perfil, un tipo de servicios, ¿no? Estratificar, y eso es muy difícil hacerlo con turistas que van y vienen. En realidad, tal vez un buen caso que te serviría ver es este supuesto Resort Gaza que están planeando
los gobiernos más violentos, bélicos del mundo, que prevén construir una zona turística, ¿no? Como gentrificar una zona bélica, una zona ocupada, una zona saqueada. Ahí donde puedes comprobar que sí, allí hay unos colonos. Estos colonos no son turistas, pero puedes demostrar también que gracias a esos colonos, que se les considera una población secuestrada por un gobierno pues, fascista, un gobierno genocida, tiene a su población encerrada en un gran campo de guerra, y esta población pues sí genera grandes cambios porque pues es un discurso simbólico, un discurso cultural con el que gentrificar la zona. Pero son casos donde claramente necesitas poblaciones enormes, orquestadas, necesitas planes de movilidad de gente, necesitas gastar mucho dinero, y esto nuevamente nos lleva a los que orquestan este tipo de movimientos, que son gobiernos, empresas privadas, en fin. Ahora bien, ¿crees que estos hacen parte de los procesos naturales de colonización urbana? Es decir, ¿qué pasa con el gringo que viene de vacaciones y decide quedarse a vivir en la Candelaria? ¿Cómo afecta esto? Pues como tal no hay una colonización natural. O sea, eso realmente sería una paradoja, o sería una palabra para eso, no otomina o algo así, que significa que es todo lo contrario. O sea, el natural es el desplazamiento de manadas. Natural es cultivar, ¿no? O sea, natural es un proceso donde el ecosistema fluye y pues hay un costo o hay un daño que se puede reparar en el tiempo. Entonces, una colonización como tal hay que verla como un proceso de un gobierno que puede ser colonial, un gobierno, no sé, o sea, mercantil, un gobierno que sí podemos hablar de gentrificación desde hace mucho tiempo, pero no puedes usar ambas cosas al mismo tiempo. No puedes decir, es que los españoles cuando llegaron a Latinoamérica se gentrificaron Latinoamérica, porque no tiene tal sentido. La gentrificación viene de una época moderna de globalización, donde se ofertan servicios a muy bajo costo, pero implicando pues costos a muy bajo precio, pero con un costo que se distribuye entre quienes lo producen. Entonces, en este caso, bueno, la gentrificación como tal, estamos hablando de empresas, marcas, ya estamos hablando de marcas. La gentrificación tiene un modelo de marcas, que esto ya habla de la época moderna, donde la marca impacta directamente en el desarrollo de la zona a su beneficio y a su semejanza. O sea, Starbucks, Coca-Cola. Estamos hablando de marcas que moldean el entorno a su conveniencia, y entonces esto también empezó la gentrificación viendo en un aspecto así ya enorme, y desde los territorios, no solamente en las ciudades. Estamos hablando de la producción en enclaves, los enclaves. Los enclaves son la forma primera de las grandes marcas como Cerrejón, que lo que dicen es: necesito moldear el entorno para satisfacer la producción de carbón. Y esto reflejado en las ciudades pues se ve a una microescala, donde las marcas influyen en sus consumidores, en los residentes, y hay un punto en el que, pues, digamos, que pongan un Starbucks en un barrio no impacta directamente en que la gente que vive alrededor se vaya, pero sí impacta en el precio de la renta y en la certificación, en el estrato, lo que genera que se aprecie, que es lo que te decía, y entonces la gente no puede pagarlo. Casos muy claros son, por ejemplo, Monterrey, donde el centro histórico se llenó bajo una excusa, y esto es muy importante, demográfica, porque incitan a que no hay espacios suficientes en otras zonas y hay que retomar espacios poco habitados como los centros de las ciudades y construir edificios enormes como el Bacatá. Esto claramente es un modelo de gentrificación. El Bacatá no ofrece un servicio a turistas, pero sí a los grandes capitales financieros para invertir en él, acrecentar la zona y reofertar la zona bajo un esquema que le es a su semejanza o a su modelo, está a su disposición de las marcas. Entonces en el Bacatá no vas a encontrar residentes, sino vas a encontrar marcas.
¿Y es equivalente esta afectación a las causadas por los procesos de migración intraurbana e interurbana? Si es diferente, pues ¿en qué contexto y qué factores son los que cambian? Cuando una población importante se moviliza de manera interurbana, de un conurbano o de una zona metropolitana, que estamos hablando ya de una zona altamente poblada, que se considera el flujo de trabajadores de una ciudad, entonces el valle conurbano, hay muchos, Soacha, por ejemplo, es donde las personas se desplazan a diario de sus hogares fuera de la zona de trabajo dentro de una ciudad y se van a otra ciudad. Este tipo de migración, pues normalmente no se considera migración porque habría que pensar que estas personas cambian su residencia y permanecen un tiempo lo suficientemente largo como para modificar tanto sus conductas como las conductas del entorno. Entonces, digamos, en el caso de la población fluctuante, así le llaman, o de trabajo laboral, pues primero que todo, pues no es migración, ¿no? O sea, una migración no es ir a trabajar, porque tenemos que considerar los factores que desplazan a esa gente y a permanecer permanentemente, generalmente en Colombia es la violencia, pues no es por violencia sino laboral, y uno diría como, bueno, pues entonces es migración económica, no es migración económica. Entonces, si quitamos eso de lado, tenemos otro tipo ahora sí, la migración interurbana, que lo que está considerando es grandes flujos de personas que tal vez tienen 2 casas, ¿no? Y residen en ellas un tiempo considerable, o estas personas se mueven a un barrio por, no sé, una crisis ambiental, una crisis social, entonces son desplazadas o son reubicadas. Entonces ya tenés 3 conceptos importantes, que es el retorno, la integración local y la reubicación. Y entonces ahí ya estamos hablando de otros conceptos, si te das cuenta. Una población que se migra interurbana generalmente es por violencia, o sea, en su barrio se amenazó a toda la familia, a todo un barrio. Se puede suceder el caso del barrio en Orión, seguramente vivió migración interurbana muy fuerte, y son personas que se mueven de un barrio a otro por estas razones que te digo, que es integración local. O sea, posiblemente haya sido todo un barrio que dijeron, oye, pues necesitamos este espacio, o esas mismas personas vendieron ese espacio, o esas mismas personas vivieron una violencia tan sistemática que todo el barrio se fue. Llega a pasar, pero son momentos de crisis muy grandes. En Colombia sí hay el barrio Orión, o sea, seguramente está documentado cómo la población que sobrevivió se fue del barrio, pero se fue a otro barrio igualmente violento, porque generalmente la gente que sufre estos procesos pues no se va a una zona con mayor captación económica, sino la misma o menor. Lo que estamos hablando de que estas personas siempre están en como se me olvida la palabra, pero bueno, sí, o sea, bueno, el punto, si una persona como esa, ¿sí?, por ese estilo, ese perfil de personas, se va a una zona donde, pues digamos que hay un proyecto de poto privado, lo más seguro es que la discriminen y claramente haya un discurso de odio a esa persona diciendo que afean la zona. Pero eso va en todo el sentido contrario a lo que la gentrificación propone, que es como acrecentar la zona. Entonces, claramente lo que tenemos realmente es migraciones que sufren un proceso de desplazamiento, que llegan a una zona de gentrificación y en esa zona las vuelven a desplazar o las vuelven a discriminar. Realmente son personas que están en situación de calle y claro, o sea, las desplazan, pero no las reubican ni las integran de manera local. Entonces, si la gentrificación propusiera alguna de esas cosas, como una reubicación, que la gente que llegara se fuera a otro espacio y las tuvieran como organizadas, o una integración local para que habitaran en el mismo espacio, pues sería perfecta la gentrificación. Pero pues no, realmente cuando el turista llega, no impacta directamente, solo consume, y como consumidor no tiene la responsabilidad real, ¿no?, de la gentrificación. La gentrificación es planeada desde mucho antes de que el turista llegue. Tal vez identifican que turistas llegan a esas zonas como unas playas y entonces privatizan las playas. Ahí sí donde te puedo decir, sí, hay casos muy específicos como las playas, que son zonas naturales, y esta es la parte interesante, porque pues, estamos hablando de ciudad, pues la ciudad ya es una propiedad privada y entonces realmente no tiene mucho sentido hablar de una gentrificación a raíz del turismo. No, el turista a veces sí se ve, yo creo que para allá vas, y debimos haber empezado por ahí, pero es que pues, no me dijiste que tú querías llegar ahí, tuve que deducirlo.
El turista cuando llega a zonas naturales, sí es como en Israel, una población que se le invita a quedarse, pero tiene que haber un plan previo, si te das cuenta. Pero esto que tú estás buscando sí se da en las playas, porque a veces empiezan a llegar primero turistas a zonas hippies, donde no hay monopolio, no hay gobierno, no hay zona privada, y estos mismos turistas incentivan porque promueven que las empresas lleguen, o sea, exigen que haya un mejor abanico de servicios, se organizan y desplazan o literalmente lo que te digo que pasa en la ciudad con las poblaciones en situación de calle, lo aplican con los mismos residentes, pero son en estos casos donde el proceso de privatización de la naturaleza aún es muy reciente. O sea, aún hay zonas que son naturales y suceden muchos procesos para privatizarlas. Y uno de los que está muy bien documentado es el del turismo en estas zonas, como Costa Rica también tiene este gran ejemplo, donde llegan estos güeyes, creen saber lo que es mejor, imponen sus lógicas y atraen a las marcas con esta lógica. Pero eso pasa más en playas, en parques naturales, porque más tienen este discurso de preservación. Cuando te digan, uy, hay que preservar eso, ten cuidado, porque las comunidades originarias no preservan el territorio. Ellos habitan y protegen el territorio. Preservar es una cuestión de propiedad privada y eso está, pues al final va a traer paramilitarismo, o sea, va a traer grupos de seguridad. Y pues no, o sea, no se trata de preservar, todo, nada es preservable, todo tiene un tiempo y un fin. Debe ser habitable, público, ¿no?